buenos días. Hoy día vamos a continuar con lo que es intercambiador de calor. Vamos a revisar el método de la efectividad, NTU, y para eso vamos a hacer un pequeño primero revisión de lo que habíamos visto la sesión anterior. Bien. Cuando trabajamos con la metodología de la temperatura media logarítmica, es un método bastante fácil de aplicar en el análisis de los intercambiadores de calor, cuando se conocen o se pueden determinar de alguna manera las temperaturas de entrada y la de salida de los fluidos caliente y frío a partir de un balance de energía. Ahora, una vez que se disponen el delta T y el MTD, los gastos de masa y el coeficiente total de transferencia de calor, o sea, el U, se puede determinar el área superficial de transferencia de calor a partir de la ecuación que está ahí, ¿cierto? Tenemos que la razón de transferencia de calor es igual a U por el área superficial por el delta T y el MTD. Ahora, el método del delta T y el MTD resulta muy adecuado para la determinación de un tamaño de un intercambiador de calor con el fin de dar lugar a las temperaturas preestablecidas de salida cuando se especifican los gastos de masa y las temperaturas de entrada y de salida de los fluidos caliente y frío. Con el método de la temperatura media logarítmica, la tarea es seleccionar un intercambiador de calor que satisfaga los requisitos ya definidos de transferencia de calor. El método debe seguir un proceso de selección que se resume de esta forma. Primero selecciona el tipo de intercambiador de calor apropiado para la aplicación. Luego determinar cualquier temperatura desconocida de entrada o de salida y la razón de transferencia de calor mediante un balance de energía. Luego calcular la diferencia de temperatura media logarítmica y el factor de corrección si es que es necesario. Posteriormente obtener, seleccionar o calcular, ¿cierto?, el valor del coeficiente total de transferencia de calor y finalmente calcular el área superficial de transferencia de calor. Bien. Una segunda fase de problema que se encuentra en el análisis de intercambiadores de calor es la determinación de la razón de la transferencia de calor y las temperaturas de salida de los fluidos caliente y frío para los valores ya definidos de gastos de masa y temperatura de entrada de los fluidos, cuando se especifican el tipo y el tamaño del intercambiador. Se podría abordar esta problemática por el medio de la temperatura media logarítmica, pero el detalle es que hay que entrar a hacer iteraciones y eso demora un tiempo, puede ser bastante engorroso el programa. Bien. En un intento por eliminar las iteraciones y que fuese una forma más amigable y rápida de hacer los cálculos, Keyes y London presentaron en 1955 un procedimiento llamado método de la efectividad NTU, el cual simplificó bastante los análisis. Ahora, este método se basa en la efectividad de la transferencia de calor, que la vamos a llamar E o epsilon. Esta está definida como la razón de transferencia de calor real sobre la razón máxima posible de transferencia de calor. O, de otra manera, ¿cierto?, epsilon vendría siendo igual a Q, que es nuestra razón, por un Qmax. Ahora, la razón de la transferencia de calor real de un intercambiador de calor se puede determinar con base en un balance de energía en los fluidos caliente y frío, lo cual lo podemos expresar de la forma que está, ¿cierto?, en la cual tenemos el Q va a ser igual a Cc, ¿cierto?,
de la corriente fría o la temperatura de salida de la corriente, o sea, claro, la temperatura de salida de la corriente fría menos la temperatura de entrada de la corriente fría, caso análogo para la corriente caliente. Entonces, este CC es igual a M por CP de todo esto de la corriente fría, y el CH vendría siendo igual al M esto es MH por CPH, ¿sí? Entonces el flujo es un H. El flujo másico de la corriente fría por su CP, de igual manera para el fluido caliente. Ahora, para determinar la razón máxima posible de la transferencia de calor de un intercambiador de calor, en primer lugar se conoce, o sea, no se conoce, hay que reconocer, hay que darse cuenta de que la diferencia de temperatura máxima que se produce en el intercambiador es la diferencia entre las temperaturas de entrada de los fluidos caliente y frío. O sea, esa es nuestra máxima delta que vamos a tener. Ese es el T máximo, la diferencia máxima, que va a ser entonces la temperatura de entrada de la corriente caliente y la temperatura de entrada de la corriente fría. Esos serían nuestros extremos. Entonces, la transferencia de calor en un intercambiador de calor alcanzará su valor máximo cuando 1. El fluido frío se caliente hasta la temperatura de entrada del caliente y el fluido caliente se enfríe hasta la temperatura del frío. O sea, tenemos esas condiciones. Serían nuestras condiciones límite. Ahora, estas dos condiciones límite no se alcanzan en forma simultánea, a menos que las razones de la capacidad calorífica del fluido caliente y frío sean idénticas. O sea, cuando C sub C es igual a C sub H, ahí tenemos las dos condiciones. Se cumple uno y se cumple 2. Ahora, cuando tenemos que C sub C es distinto que C sub H, que es la mayoría de los casos, el fluido con la razón de capacidad calorífica menor experimentará un cambio más grande en la temperatura. Y de ese modo será el primero en experimentar la diferencia máxima de temperatura, en un punto cuyo se suspenderá la transferencia de calor. Por lo tanto, la razón máxima posible de la transferencia de calor en un intercambiador de calor es la que está definida acá. Nuestro Q máximo es igual a el C, ¿cierto? La capacidad calorífica menor, ¿sí? Entonces, capacidad calorífica menor. Ahí sí. Por las temperaturas, ¿cierto? Ambas temperaturas de entrada, la caliente y la fría. Ahora, este es el menor, ¿cierto? Entre el CC y el CH. Tenemos que determinar cuánto tenemos y ver cuál sería. Si tenemos, vemos el ejemplo que está acá, ¿cierto? Tenemos este que sería el menor. ¿Ya? Este es el más pequeño, por lo tanto, este vendría siendo nuestro C mínimo. Teniendo este que es nuestro C mínimo y teniendo las temperaturas, ¿cierto? Todo muy bien. Tenemos la temperatura de entrada menos la de entrada de la corriente fría, a 110. Por lo tanto, el Q máximo, siguiendo esa ecuación, va a ser el C mínimo, que lo tenemos definido,
o el delta T, que también lo tenemos. Por lo tanto, en un cálculo muy rápido podemos definir cuánto es nuestro Q máximo. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Con esto va a quedar bastante más claro. Entonces, el ejemplo es del límite superior para la transferencia de calor en un intercambiador de calor. Bien, dicen que entra agua fría en un intercambiador de calor contra flujo. Nuevamente, es muy importante que esto ya nos empiezan a dar información relevante para el problema. ¿Sí? A contraflujo a 10 grados Celsius a razón de 8 kilogramos por segundo, donde se calienta por medio de una corriente de agua caliente que entra en el intercambiador A70 a 2 kilogramos por segundo. Entonces, agua caliente, en estas condiciones de ingreso, agua fría con esas condiciones de ingreso. Y contraflujo, ¿cierto? Entra por acá, entra por acá. Perfecto. Suponiendo que el calor específico del agua permanece constante, ¿cierto? A un CP de 4,18 kilojoules sobre kilogramos Celsius, determinar la razón de la transferencia de calor máxima, ¿cierto? El Qmax, y las temperaturas de salida de las corrientes de agua fría y caliente para este caso límite. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que entran corrientes de agua fría y caliente en un intercambio de calor a temperaturas y gastos desconocidos. Debemos determinar la razón de la transferencia de calor máxima en ese intercambiador. Bien. Entonces avanzamos. Nuevamente, como lo habíamos visto en las veces anteriores, tenemos que plantear suposiciones para darle un contexto y el piso en el cual nos estamos sustentando para hacer la resolución. Entonces, cuando existen condiciones estacionarias de operación, por supuesto, el intercambiador de calor está bien aislado, de modo que las pérdidas de calor hacia los ahorradores es despreciable. ¿Sí? Los cambios de entrada, o sea, de energía cinética y potencial son despreciables, eso también lo hemos considerado en todas las oportunidades. Y las propiedades de los fluidos se mantienen constantes, ¿sí? Entonces, como dato adicional, o sea, no, perdón, como dato nos están dando que la propiedad de calor específico del agua era 4,18 kJ sobre kilogramos Celsius. Bien. Entonces, tenemos la figura y con esta información podemos determinar, ¿cierto? El C para la corriente caliente, que vendría siendo igual a M por CPH. Esto es 2 kilogramos por segundo por 4,18 kilojoules sobre kilogramos grados Celsius. Y esto nos da un CH de 8,36 kilowatt grados Celsius. Ahora, de la misma manera, calculamos el C sub C, que va a ser igual a la masa del fluido frío por el CP, y esto es igual a 8 kilogramos sobre segundo por nuestro CP, que es 4,18 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius, y esto nos da que el CC es igual a 33,4 kilowatts sobre grados Celsius. Por lo tanto,
si revisamos los dos valores, el C mínimo corresponde al C sub H, que es igual a 8,36, ¿cierto? Grados Celsius. Bueno, entonces, con base a la siguiente ecuación, podemos determinar la razón máxima de la transferencia de calor. Entonces, esta es la ecuación que hemos planteado, que max es igual a C mínimo por la temperatura del fluido caliente de entrada menos la temperatura del fluido frío de entrada. Por lo tanto, nuestro Q máximo va a ser igual a 8,36, ¿cierto? Kilowatts sobre grados Celsius. Y esto por 70 menos 10 grados Celsius. Por lo tanto, nuestro Qmax va a ser igual a 502 kilowatts. Ahora, la razón máxima posible de la transferencia de calor en este intercambiador de calor corresponde a, ¿cierto?, 502. En un intercambiador de contraflujo, como el del ejemplo, se tendría se podría tener con un área superficial de transferencia de calor muy grande. En este intercambiador de calor, vamos a poner acá, la diferencia, ¿cierto? Nuestro T máximo, que es, ¿cierto?, el H de entrada menos el T de entrada, ¿cierto? Esto era 70 menos 10, ¿cierto? Que es 60, y esto es nuestro delta T máximo. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? En este intercambiador de calor, el agua caliente no se puede enfriar a más de 60 grados, ¿cierto? Que vendría siendo 70 es lo que está entrando. Si este es el delta T máximo, sería menos 60, ¿cierto? Por lo tanto, esto es 10. No se puede enfriar más de eso. Ese es nuestro límite, dado nuestro delta T. Y el agua fría no se puede calentar a más de 60, de igual manera. O sea, si el agua fría entra a 10 grados, lo que estamos calentando ¿cuánto? Solamente 60, que es nuestro delta T máximo, nos daría 70 grados Celsius. Ahora, estos son nuestros límites. No importa lo que hagamos, esto es lo que vamos a llegar. No la vamos a poder enfriar a más de 10 y no la vamos a poder calentar a más de 70. En este caso, avancemos un poco. En este caso límite se determina que las temperaturas de salida de la corriente fría y caliente son, que es lo que la otra pregunta que nos estaban haciendo. Tenemos que la razón de transferencia de calor va a ser igual a nuestro CC por la temperatura de frío de salida menos la temperatura frío de entrada. Por lo tanto, si despejamos de acá, nuestra temperatura de salida va a ser igual a la temperatura de entrada más nuestra razón de transferencia sobre CC. Esto es igual a 10, ¿cierto?, grados Celsius más 502
502 kilowatts sobre 33,4 kilowatts sobre grados Celsius. Y esto nos da que la temperatura del fluido frío de salida es igual a 25 grados Celsius. ¿Sí? De igual manera, nuestro cálculo para la temperatura de salida del fluido caliente tendría siendo el H por el TH de entrada menos el T sub H de salida. De esta forma, igual hacemos el despeje, ¿cierto?, de nuestra temperatura H de salida, que va a ser igual a la temperatura de entrada más el Q sobre el CH. Por lo tanto, nuestra temperatura H de salida va a ser igual a 70. Fíjense en ese detalle, estamos viendo cuánto nos había nuestro ISO. 70 más 502, ¿cierto?, kilowatts, y el CH que era 8,38, en este caso, pues kilowatt sobre grados Celsius. Y acá la temperatura del fluido caliente de salida es igual a 10 grados Celsius. Entonces, 25 y 10. Hasta eso, esta temperatura se enfría, ¿cierto?, nuestro fluido caliente, y hasta esta temperatura se calienta nuestro fluido frío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a fijarnos de acá? Que el agua caliente se enfría hasta el límite de 10 grados Celsius, que sería la temperatura de entrada de la corriente de agua fría. Pero la fría se calienta solo hasta 25 grados Celsius, cuando se tiene la transferencia de calor máxima en el intercambiador, ¿cierto? Este es nuestro límite. Ahora, esto no resulta tan sorprendente si empezamos a revisar los datos que tenemos y nos damos cuenta que el gasto de la masa de agua caliente es solo una cuarta parte de la masa fría. Por lo tanto, el resultado es que la temperatura del fluido frío se incrementa solo en 0,25 grados Celsius por cada grado de temperatura de caída del fluido caliente. Entonces, podemos también sentirnos un poco tentados a pensar que el agua fría debe calentarse hasta 10 grados Celsius en el caso límite de transferencia de calor máxima. Pero esto requeriría que la temperatura del agua caliente caiga hasta menos 170, lo cual, ¿cierto?, es muy, muy por debajo de los 10 grados Celsius, y en este caso, dado nuestro C, sería imposible. Por tanto, ¿qué te sacamos de cuenta acá? Que la transferencia de calor en un intercambiador de calor alcanza su valor máximo cuando el fluido con la menor razón de capacidad calorífica, ¿cierto?, o menor gasto de masa, cuando los dos fluidos tienen el mismo valor de capacidad de calor específico, experimenta el cambio máximo de temperatura. ¿Ya? Eso es lo que tienen que quedarles en la mente con este ejemplo. Vamos avanzando. Entonces, la determinación del Q máximo requiere que se disponga de la temperatura de entrada de los fluidos, caliente y frío, y sus gastos de masa. ¿Ya? Entonces, una vez que se conoce la efectividad del intercambiador de calor, se puede determinar la razón de la transferencia de calor real, ¿cierto?, a partir de esta ecuación que está acá. Entonces, tenemos el real va a ser igual a nuestra efectividad por el máximo. ¿Sí? Que escrito de otra manera,
¿cierto? Dado que el que habíamos determinado el max corresponde al C mínimo por la diferencia de temperatura de entrada del fluido caliente menos fluido frío. Ahora, si es que nuestro CC corresponde al C mínimo, tenemos estas ecuaciones. En el fondo, el epsilon finalmente queda de esta forma, con la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío sobre la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. En el otro caso, si es que nuestro C sub h es el mínimo, ¿cierto? Nuestro valor de epsilon, ¿cierto? Nos queda finalmente de esta manera, con la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de salida. Esto no está bien, esto no está bien. Ya voy a revisar estas ecuaciones y las voy a actualizar porque no puede ser que los dos sean salida. Esto debe ser en... Esto tiene que ser entrada, para que tenga sentido. Sí, tendría que ser entrada. Ahí sí, sí, es entrada. Ya. Es salida menos el T sub H de entrada sobre el T sub H de entrada menos de el T sub C de entrada. Bien. Entonces, por lo tanto, la efectividad de un intercambiador de calor permite determinar la razón de transferencia de calor sin conocer las temperaturas de salida de los fluidos. Entonces, la efectividad del intercambiador de calor depende también de su configuración geométrica, así como la configuración del flujo. Por lo tanto, los diferentes tipos de intercambiadores de calor tienen relaciones diferentes para la efectividad. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar como ejemplo la relación de efectividad para un intercambiador de doble tubo y flujo paralelo. ¿Ya? Entonces, tenemos la ecuación de el logaritmo natural, ¿cierto? De la temperatura H. Para cortar, les voy a poner simplemente a S de salida y C de entrada, menos la temperatura del fluido caliente de salida sobre la temperatura del fluido caliente de entrada menos la temperatura del fluido frío de entrada. Y esto es igual a ¿qué cosa? Al U por el área superficial, ¿cierto? Factor de 1 sobre M sub H CPH más 1 sobre M sub C, CP sub C. Me queda un poco apretado para alcanzar. Bueno, esto si lo reacomodamos, me va a quedar que el logaritmo natural de la temperatura caliente de salida menos la temperatura de salida del frío frío sobre la temperatura de entrada del fluido frío menos la temperatura de salida, perdón, de entrada del fluido frío va a ser igual a menos UAS sobre C sub C, factor de 1 más C sub C sobre C sub H. Bien. Entonces, si despejamos el T sub H de salida de la ecuación, esto queda que Q es igual a C sub C, factor de T sub C
salida menos T sub C de entrada es igual a C sub H, factor de T sub H de entrada menos T sub H de salida. Ahora, despejamos entonces T sub H de esta ecuación. Y esto nos queda aquí. T sub H de salida va a ser igual a ¿qué cosa? Al T sub H de entrada menos C sub C sobre C sub H, factor de nuestra temperatura de salida del fluido frío menos nuestra temperatura de entrada del fluido frío. Entonces, al sustituir esa ecuación en esta ecuación de acá, en la ecuación de logaritmo natural de T sub H de salida menos T sub C de salida sobre T sub H de entrada menos T sub C de entrada, esto nos queda igual a menos S sobre C sub C, ¿cierto? Esta es la ecuación que habíamos puesto en la diapositiva anterior, pero es para que no se pierdan y vean bien de dónde viene, qué es lo que hacemos con cada una. Entonces, en esta ecuación sustituimos el T sub H y después de sumar, restar, ¿cierto? Y acomodar un poco, nos queda una cosa un poco más grande, pero tenemos que el logaritmo natural de T sub H entrada menos T sub C entrada más T sub C entrada menos T sub C de salida menos C sub C sobre C sub H factor de T sub C de salida menos T sub C de entrada. Todo esto sobre T sub H de entrada menos T sub C de entrada. Esto va a ser igual a menos UAS sobre C sub C factor de 1 más C sub C sobre C sub H. Entonces, esta ecuación se simplifica y nos queda, ¿de qué manera? Nos queda de esta manera que está acá, que es el logaritmo natural de, a ver que nos alcance, 1 menos 1 más C sub C sobre C sub H, factor de T sub C de salida menos T sub C de entrada sobre T sub H de entrada menos T sub C de entrada. Esto es igual a menos U por el área superficial sobre el C sub C factor de 1 más C sub C sobre C sub H. Bien, ahora manipulamos un poco la definición, ¿cierto? Trabajamos la definición de efectividad y tenemos que nuestra efectividad, ¿cierto? Estaba definida como CUR sobre el Qmax va a ser igual a C sub C por temperatura de salida
menos temperatura sub C de entrada sobre el C mínimo de la temperatura sub H de entrada menos el T sub C de entrada. Y esto nos queda finalmente que la temperatura sub C de salida menos la temperatura sub C de entrada sobre el T sub H de entrada menos el T sub C de entrada es igual al epsilon sobre el C mínimo sobre el C sub C. Ahora, si sustituimos este resultado en la ecuación anterior, en la ecuación larga del logaritmo, y se despeja el epsilon, se obtiene la siguiente relación para la efectividad de un intercambiador de calor en todo esto. Todo lo que estamos haciendo es para esta circunstancia, flujo paralelo. Entonces, epsilon, ¿cierto?, de flujo paralelo va a ser igual a 1 menos la exponencial de menos UAS sobre C sub C, factor de 1 más C sub C sobre C sub H. Y todo esto sobre 1 más C sub C sobre C sub H. Todo esto por el C mínimo sobre el C sub C. Ahora, al tomar C sub C o C sub H, que sean, C sub C o C sub H, para que sean mínimos, los dos procedimientos conducen al mismo resultado. Y la relación que se acaba de obtener se puede expresar de una manera más conveniente de la siguiente forma, ¿cierto?, para que sea más genérica. Y la vamos a ver así. Entonces, este del flujo paralelo, ¿cómo queda aquí? 1 menos la exponencial de UAS sobre el C mínimo, factor de 1 más C mínimo sobre el máximo, ¿cierto? Todo esto sobre 1 más C mínimo sobre el C máximo. Entonces, una vez más, el C mínimo es la razón de capacidad calorífica menor y C max es la mayor. Y no existe diferencia si el C mínimo pertenece al fluido frío o al fluido caliente. Por lo común de las relaciones de efectividad de los intercambiadores de calor, se incluye además un número dimensional que corresponde al UAS sobre el C mínimo. Y esta cantidad se llama número de unidades de transferencia. Y este es el NTU. Y este NTU, ¿cómo se expresa? Se expresa NTU es igual a AS sobre el C mínimo. Y esto es igual a
OS sobre M, CP, y todo esto, ¿cierto?, del mínimo. Entonces, el U es el coeficiente total de transferencia de calor. El AS es el área superficial de transferencia de calor. Ahora, podemos notar de que el NTU es proporcional, ¿cierto?, al área superficial, si lo vemos acá en la ecuación. Por tanto, para valores específicos del U y C mínimo, el valor de NTU es una medida del área superficial de transferencia de calor. Por tanto, entre mayor sea el NTU, vamos a ver por acá, si tenemos entre mayor sea el NTU, esto nos quiere decir también que más grande es nuestro intercambiador de calor. ¿Sí? Bien. Y finalmente, el análisis de los intercambios de calor también resulta conveniente definir otra cantidad adimensional, como es la relación de capacidad, que es, vamos a llamar C. Y este C pequeñito, corresponde al C mínimo sobre el C máximo. ¿Ya? Estas son C minúsculas, estas son C mayúsculas. Vamos quizás darle una redondez distinta. Esto no sé, algo que nos diga el cierto que es minúscula para que no nos perdamos. Ahora, se puede demostrar, ¿cierto?, también que la efectividad del intercambiador de calor es una función del número de unidades de transferencia, ¿cierto? Es función del NTU y de la relación de capacidades, ¿cierto? También es función de C pequeño. Entonces, tenemos que epsilon, ¿cierto?, es función de qué cosa, del OAS, ¿cierto?, sobre el C mínimo. También del C mínimo sobre el C máximo. Y esto significa que es función, ¿cierto?, del NTU y de nuestro C pequeño. Bien. Hasta acá llegamos hoy. En la próxima sesión vamos a continuar con lo que es NTU y ejercicios para que esto a poco se vaya decantando mejor. Bien, entonces nos vemos en la próxima sesión y que tengan un buen fin de semana.